Marcos capítulo 5. Hoy vamos a leer bastante. Mi abuelo, que ya se fue a la presencia de Dios, decía, habría que abrir la Biblia, leerla, orar y dejar que Dios hable. No va a ser mi excusa en esta mañana de leer nada más y que nos vamos a casa. Pero cuánta verdad tiene eso, ¿no? Cuando dejamos que la palabra de Dios hable. A veces tenemos los púlpitos llenos de mensajes donde jamás se abra la Biblia, ni se nombra un versículo, ni la vemos presente, aunque ahora con la tablet o con cualquier dispositivo lo podemos tener, pero a veces tenemos show o tenemos eventos donde no vemos la Biblia, ni siquiera un versículo, ¿no? Pero nosotros creemos en Dios y nuestra vida está fundada en la palabra de Dios, y lo que vamos a ver hoy está en la palabra de Dios y lo vamos a leer juntos. Marcos 5, y vamos a leer desde el versículo 1. Y dice lo siguiente: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con las piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como es una colina, estaba paciendo una manada de muchos cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Y me voy a pasar a la versión 60, desde el 13, dice, y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y aquí en adelante vamos a hacer el énfasis, y dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Es una porción bíblica que nos va llevando en la narrativa sobre el ministerio de Jesús, su recorrido, los lugares que estaba haciendo. Y comienza diciéndonos que Jesús iba en una barca y su barca atraca, es decir, podríamos decir, estaciona la barca en un lugar. Y en ese lugar donde él atraca dice que son la región de los Gadarenos, dice la versión internacional, dice Gerasenos. Y dice que algo muy curioso pasó. Una vez que descendieron de la barca, un cierto personaje que se nombra en la palabra, lo vio de lejos y lo conoció. Y dice la palabra de Dios que era un endemoniado, una persona que estaba atormentada. Y si nosotros pensáramos hoy, sería como esos identikit que hacen en la televisión, de cuando buscan a un asesino, un violador, que hacen una cara así que uno no se la puede imaginar peor. Bueno, yo me lo imagino de esa manera. Una persona completamente desalineada, una persona completamente llena de furia, de enojo, de ira, porque dice que estaba poseída, pero no por un demonio, ni por 2, ni por 3, sino por ¿cuántos? Por 2000, dice. No, perdón, por un montón, dice, una legión. Una legión en cantidad es muchísimo. ¿Qué habrá hecho este hombre para haber estado poseído por una legión? Ahora imagínense su comportamiento a tal punto que dice que lo ataban con grilletes y cadenas, ¿y qué hacía? Las rompía. Ahora, nos dice que vivía en un lugar también muy característico. ¿Dónde vivía? En el sepulcro, en el cementerio. Entonces, dice, el Señor llegó a un lugar y
Y casualmente, su barca se paró a la entrada del pueblo, que era cerca del cementerio, y cuando se paró casualmente la barca ahí, este personaje lo conoció. Y le dijo, Jesús, lo reconoció. ¿Lo reconoció el personaje o lo reconoció el demonio? ¿Quién lo reconoció? El demonio. Los demonios que estaban, la legión que estaba dentro de él. Porque la palabra de Dios dice que lo conoce, que sabe. Entonces dice, lo reconoció a lo lejos y fue corriendo. Y le dijo, ¿por qué te entrometes? Porque Jesús le había dicho, sal de esta persona. Y entonces Jesús le pregunta, ¿quién eres? Y él le dice, somos muchos, somos legión. Por favor, déjanos quedarnos en esta zona, si no vas a echar afuera. No nos queremos ir más lejos, queremos quedarnos en esta zona. Sabía que le gustaba la zona, ahí era como que andaban saltando de uno a otro y ya se habían hecho muy habitantes de ese lugar, estaban muy cómodos. Entonces le dijeron a Jesús, déjanos en esta zona. Y en eso había un hato de cerdos que estaba haciendo un recorrido por ahí, unos 2000 cerdos. Y ayer estábamos escuchando una predicación también que hablaba de lo mismo con mi esposa y decía, ¿cómo es un cerdo? ¿Cómo es un cerdo? ¿Cuántos vieron alguna vez un cerdo? Cuando uno ve un cerdo, el cerdo grita. Y a veces el cerdo o la cerda, cuando tiene cerditos, ¿qué hace? Corre a la gente y busca morderlos, porque los defiende. Pero generalmente gritan, aúllan, y es un ruido ensordecedor y da ganas de salir corriendo. Ahora imaginémonos eso multiplicado por 2000 y eso multiplicado por el demonio que sale y se mete dentro de ellos. Sería inimaginable la situación, el ruido, el movimiento de los cerdos, inimaginable. Ya de por sí 2000 cerdos hubiera sido para volverse locos. Ahora cerdos endemoniados, peor aún. Salen, dice, y a tal punto era lo que estaba pasando que se tiran por un despeñadero, se arrojan al mar. Y hasta ahí está perfecto, hasta ahí podemos ver el poder de Dios obrando y su propósito cumplido. Ahora, lo que viene después es donde yo le dije vamos a hacer un énfasis. Y dice, la gente que estaba ahí, los que apacentaban los cerdos, se fueron a la ciudad a contar lo que había sucedido. Pero más que a contar, fueron a llevar el chisme, dice la palabra de Dios. Porque vinieron un montón como en tropilla a ver qué estaba sucediendo. Y cuando vieron lo que estaba sucediendo, la palabra de Dios es muy clara y dice, y vieron al loco, al endemoniado, al que se flagelaba, al que se golpeaba, al que se torturaba, al que rompía las cadenas, dice claramente, ¿lo vieron cómo? Sentado, vestido y en su sano cabal. Es decir, que tranquilamente podría estar sentado hoy acá como nosotros, se compró un café ahí, vino, se sentó con la Biblia abierta y uno decía, es el mismo que estaba en el cementerio, sí, es el mismo. Qué hermoso relato hasta este lugar, hasta este punto, qué hermoso relato. El Señor cumpliendo su propósito, siguiendo su ministerio, haciendo un milagro, como lo encontramos en los evangelios. Pero algo raro pasa, algo increíble, algo fuera de lo que nosotros podemos entender. La gente lo vio y en vez de decir, por fin, el loco y el endemoniado que andaba en el sepulcro, ahora está sano, libre, limpio y en su sano cabal. Y en vez de pensar en eso, dice que les entró miedo y dijeron algo irrisorio, algo que no nos podríamos imaginar jamás. Y le dijeron, Señor, vete. Queremos que te vayas afuera de la ciudad, no queremos que entres, queremos que te vayas. Ahora nosotros nos paramos y decimos, tienen a Jesús delante de sus narices. Lo vieron obrar, vieron un milagro inimaginable que jamás en la vida iban a volver a ver. Y cuando lo tienen frente a frente, le dicen, Señor, vete. Y no nos dice más nada de por qué esa reacción. Ahora yo creo y yo pienso que es porque tenían miedo que si el Señor seguía avanzando, iba a ir tocando a cada uno de los que estaba ahí adentro y cada uno tenía muchas cosas que perder, cosas que estaban arraigadas, cosas que estaban guardadas en su carne. Entonces, en vez de gozarse, en vez de decir, wow, ahora sí que pase, que venga, bienvenido a nuestro poblado, a nuestra ciudad, siga haciendo cosas grandes, podríamos decir nosotros, ¿cuántos locos tengo yo para traerte, para que los revises, para que los sanes? No, contrario a eso dijeron, vete, no te queremos. Y esta gente que estaba diciéndole esto a Dios, que le estaba diciendo esto a Jesús, era el pueblo al que él había venido a hablarle.
No eran personas que desconocían ni que no sabían quién era Dios y qué propósito tenía para cada uno de ellos. La palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Este es un ejemplo, sí o no? Vino, hizo un milagro que solamente Dios podía hacer y cuando lo tenían frente a frente le dijeron, vete, vete, no te queremos. No te queremos en nuestro pueblo. Y esa gente entonces eran simples religiosos, eran personas que sabían de Dios, que conocían de Dios, que tenían la manifestación de parte de Dios, pero a la hora de elegir dijeron no. Y me gusta ponerle a estas personas la etiqueta de nietos de Dios. Y yo les dije al principio, nietos de Dios, ¿es posible? Tiene una trampa el título. El nieto de Dios no existe. ¿Cuántos de ustedes leyeron la Biblia de tapa a tapa? Levante la mano. ¿Cuántos? Que se acuerden. Por lo menos una vez. ¿Cuántos? Bien. Por lo menos 2 veces. ¿Cuántos? Por lo menos 3 veces. Por lo menos alguien que la haya leído en 2 versiones diferentes, completa. Excelente. Ahora, a toda esa gente que levantó la mano yo le pregunto, ¿de tapa a tapa encontraron alguna vez que la Biblia hable de nieto de Dios? No. ¿De qué habla la Biblia? ¿Perdón? Hijos de Dios. Entonces, nietos de Dios no existe. Estas personas que estamos viendo acá eran personas que estaban esperando un Mesías, un Salvador, un Redentor, alguien que los liberara, pero lo esperaron de la forma equivocada. ¿A quién esperaban? Al Dios que habían hablado sus padres hacia atrás, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, pero lo esperaban de una forma diferente. Lo tenían frente a sus narices y cuando lo tenían ahí le dijeron, vete, no te queremos en nuestra ciudad. Por eso los denominamos los nietos de Dios. Los nietos de Dios son aquellas personas que asisten a la iglesia porque los trae su papá, porque los trae su mamá, porque los levantan, porque no les queda otra opción, o porque a cambio del domingo vengo a la iglesia y después me llevan al cine, o porque si no vengo a la iglesia no me llevan a comer, o se van a comer y no me incluyen, no me pasan a buscar en casa. Gente que generalmente, este mensaje es para las personas que ya tenemos una generación en el Evangelio, un papá, un abuelo, un bisabuelo. Gente que se nos ha hecho costumbre venir a la iglesia porque mi mamá viene, o porque mi papá viene, o porque mi abuela me insiste. Gente que viene a la iglesia porque cree que ser cristiano tiene beneficios económicos o porque me va a cuidar de hacer ciertas cosas que no me van a pasar. O gente que tal vez compró un paquete de cristiano y el paquete de cristiano es me levanto temprano, me tomo mi café, me pongo la mejor pilcha o la mejor ropa que tengo, me pongo todo el perfume que tengo, vengo a cara lavada, bien limpito, bien pulcro, vengo a la iglesia, qué padre, ¿cómo le va? El Señor bendiga, todo va a estar bien y de acá adelante le decimos éxito, crezca, fructifíquese, Dios lo bendiga, todo le va a ir bien, nada le va a pasar malo. Y nos vamos felices con una sonrisa así el domingo con la Biblia bajo el brazo y toda nuestra vida es éxito, éxito. Y soy cristiano y tenemos la sonrisa Colgate. Mucha gente ha comprado ese paquete de cristiano. Y yo estos días que estábamos acá miraba, cuando veníamos, lo que las distancias son largas, nosotros vivimos en una ciudad chica y vamos en moto y vamos todos rápido. Uno no anda mirando quién va al lado suyo generalmente y menos con un casco. Pero acá uno tiene la posibilidad, cuando no maneja, de ir viendo la gente que va al lado. Y cuando veníamos por Constitución, entre que había agua y no, uno podía ver a la gente. Y uno piensa, domingo a la mañana, 9:15, 9:30 de la mañana, familia completa, bien vestidos, sonrientes, con un hermoso carro. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son los cristianos que van a la iglesia. El paquete cristiano que estamos acostumbrados a ver, la imagen de los cristianos, porque generalmente el día domingo la gente se queda a dormir o se levanta más tarde. No va a ir a un centro comercial a las 9 de la mañana porque todavía no abrió. ¿A dónde van? A la iglesia. Esa es la imagen que nosotros tenemos de un cristiano. Y generalmente son personas que vienen de generación. Es decir, sus papás fueron cristianos, sus abuelos fueron cristianos. Y yo no hablo de que sea en esta iglesia, sino de que es algo a nivel mundial. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, la pregunta que hace es, ¿el Señor hallará fe en la tierra?
Y muchas veces pensamos, ¿por qué hace esta pregunta? ¿Por qué la hace? Yo creo que hace la pregunta porque las iglesias están llenas de nietos de Dios y no de hijos de Dios. Ahora, hay una ilustración que dice que un leñador tenía un hijo y su hijo veía a su papá entrar todos los días al bosque a cortar leña, la traía a su casa y después la comercializaba. Y el niño lo veía todos los días a su papá entrar al bosque y tenía miedo y le decía, papá, yo no quiero entrar al bosque porque en el bosque hay fantasmas. Y su papá había estado probando muchas maneras de decir a su hijo, no hay fantasmas, no hay fantasmas, no hay fantasmas, pero era sin éxito. Hasta que un día se le ocurrió algo y le dijo, mira, yo te voy a dar mi bufanda, y esta bufanda es la bufanda que usa el leñador. Te la voy a poner, y los fantasmas le tienen miedo al leñador. Desde ese momento su hijo se ponía la bufanda y decía, soy un leñador, y los fantasmas no me pueden hacer nada. Así fue creciendo este niño y seguía usando su bufanda y decía, soy un leñador. Pero la triste historia dice que este niño nunca había entrado al bosque, nunca había talado un árbol y nunca había enfrentado a los fantasmas. Solamente tenía algo que le habían dado que le decía, soy un... ¿Y un leñador qué hace? Consigue leña, tala árboles. Soy un leñador, pero nunca corté un árbol, nunca entré al monte o al bosque. Es una ilustración que nos habla acerca de los nietos de Dios. Estoy en la iglesia, creo que soy parte de ella, me siento, pero algo no cierra. Vengo porque los demás vienen, o vengo por costumbre. Y vamos a seguir avanzando. ¿Cuántas veces venimos al palacio, pero no queremos encontrar al rey? ¿Cuántas personas van al palacio simplemente porque les atrae el palacio o simplemente porque ahora hay clima? Antes no había, ahora estamos cómodos, ahora por lo menos 2 horas que estoy en la iglesia, ahora hay clima. Y también hay café, y también hay batidos, y está bien barato. Y también hay comida al final, y me vienen a buscar y me llevan a casa. No, el domingo ya está. Y cuando puedo me quedo en la quinta, no sé si se quedan todavía, y uso la alberca. Mucha gente viene por el palacio y no viene por el rey. Ahora, cuando nosotros vemos un hijo de Dios y un nieto de Dios, en apariencia se ven exactamente igual, se visten igual, hablan igual, actúan igual. Pero la diferencia entre un nieto y un hijo de Dios es que el hijo de Dios va a buscar al rey, aun si el palacio está en el medio del desierto. Mientras que el nieto de Dios solamente va al palacio por la comodidad, porque está padre, por el estatus. No va al palacio por el rey. Eso es lo que nos habla acerca de los nietos de Dios. Hay otra ilustración que nos habla acerca del Taj Mahal. Y yo cuando la escuché me quedé tratando de buscándole similitudes dentro de lo que sucede en las iglesias. Y dice que el rey cuando la mandó a construir la tumba más grande, la más increíble, la que se viera mejor desde lejos para una mujer, la tumba más hermosa que una mujer pudiera tener, porque dentro de todas sus mujeres, la que más amaba es la que iba a enterrar en esa tumba. Y entonces murió su esposa, la que más amaba, y mandó a construir la tumba más hermosa, más increíble y más grande. Y como este proyecto era tan ambicioso, pasó mucho tiempo, los días se iban acumulando, años y años. Y ustedes hoy pueden ver la imagen del Taj Mahal cuando se ve ese hermoso edificio con ese recorrido de agua y uno dice, ¡wow!, majestuoso. Pero dice la leyenda dentro de los libros que narran la historia del Taj Mahal, que este rey ya viejito estaba recorriendo esa majestuosa obra. Y en el medio de ese recorrido que iba haciendo, se tropezó con un cajón. Y dijo, ¿qué hace esto acá? ¡Sáquenlo! ¿Qué hace aquí en el medio? Córranlo, sáquenlo, tírenlo afuera. Se había olvidado que el monumento que había creado era para agasajar o recordar a alguien. ¿Y cuántas veces nosotros nos olvidamos de cuál es el motivo que nos trae aquí?
¿Cuál es el motivo por el cual nos juntamos? ¿Cuál es el motivo por el cual nos congregamos? Y es Dios. ¿O acaso alguien hace un monumento en recordación de alguien y después le saca el nombre o se olvida para quién lo hizo? No tiene sentido. Es como decíamos al inicio, ir al palacio, pero no estar interesados en el rey. Y hace tiempo que traigo un versículo dando vuelta en mi cabeza, que lo escuché muchas veces. Incluso el domingo, Jaciel tuvo la palabra y después subió el pastor y lo mencionó. Y cuando estaba por preparar el mensaje estaba entre dos cosas. El pastor tiró como 3, 4 versículos y yo estaba entre que sí, entre que no, entre medio de los truenos, buscando cuál era el que Dios quería. Y hace tiempo hay un versículo que suena triste y que yo me lo pregunté, ¿por qué está en la palabra de Dios y por qué sucedió? Vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 2, Jueces 2, y vamos a leer desde el 1. Jueces 2. Y dice lo siguiente: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así?, pregunta el Señor Dios. Y dice, pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esta gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquim y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor, atentos a esto, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Y dice, Josué, hijo de Num, siervo de Dios, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Y el 10 dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Y lo leí completo para que tengamos el contexto arriba. Siempre lo escuché y siempre me pregunté, ¿por qué murió toda una generación que había visto grandes cosas y surgió otra generación que dice desconocía? Dice, y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía. Es decir, era completamente ajeno. Y yo siempre lo estuve leyendo y me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué una generación que no conocía a Dios, ni sabía? Si lo estaban viendo de primera mano, sus antepasados, tatarabuelo, abuelo, padre, estuvieron viendo las cosas que Dios hizo, los sacó de la esclavitud, los llevó a la tierra prometida. Y encontré la respuesta. Pero esa respuesta trae un desafío para cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren saber la respuesta a esta pregunta? Vamos entonces a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Con este vamos a cerrar. Dice Deuteronomio capítulo 6. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara. Vamos a parar ahí. ¿Alguien sabe quién está hablando? ¿Quién está hablando? Está hablando Dios a través de quién? De Moisés.
Moisés está a horas de morirse, después de haber cumplido todo lo que Dios había planeado para él. 40 años en el desierto. Acá está la línea que van a pasar. Van a entrar a la tierra prometida. Van a dar el paso. Si nosotros leímos la palabra de Dios, ¿cuántas veces se nos hizo tedioso leer sobre el tiempo en el desierto y decir, ¿para qué está ahí? Y qué feo todo lo que pasaron y qué cabeza dura que eran. Murió una generación que negaba a Dios en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Habla de no sé cuántos miles o millones que se murieron. Un promedio de 400 personas por día enterraban en el desierto. Personas que no creían en lo que Dios iba a hacer. O veían el maná y decían, otra vez maná. Y me hubiera quedado comiendo arrachera allá de esclavo. O elote con tostitos. Y otra vez maná. Y, qué gana de tomar Coca Light. Ahí tiene agua, tome. No, si nos habíamos quedado allá, tomábamos Coca Light. Esa gente que estaba todo el día no salió. Frente a esta situación, 40 años de dar vuelta en el desierto. Nosotros no podemos caminar ni una cuadra para ir al Oxxo. Ellos hacían 40 años que caminaban y caminaban y caminaban y caminaban. Frente a esta situación, frente a haber cambiado una generación completa que enterraron en el desierto, están ahí y Moisés está por morir. Y Dios le da la última palabra. Qué emocionante lo que va a decir. Yo creo que esto es para una película de Hollywood, para que la hagan y que nosotros la pongamos en casa a todo volumen, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Y qué dice? Dice, el Señor tu Dios mandó que yo te la enseñara para que la pongas en práctica en la tierra a la que vas a poseer, para que durante toda tu vida tú, tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que le doy, para que disfruten de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como lo prometió el Señor y Dios de tu Padre. Y aquí viene el énfasis y dice, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando te vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Dice el 12, cuídate de no olvidarte del Señor. Y dice el 13, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo por su nombre. Él está dando el legado, el mando, sigue otra persona. Ustedes van a poseer lo que Dios nos prometió. Josué toma la posta. Moisés da el encargo. El versículo que leímos anterior que dice que se levantó una generación que no conocía a Dios, ¿fue después de quién? De Josué. Moisés le da la posta ¿a quién? A Josué. El versículo que leímos antes, la porción que leímos antes es cuando Josué se muere. Quiere decir que en el tiempo de Josué, esa generación sí conoció a Dios. ¿Por qué? Porque hicieron caso a lo que dice la palabra de Dios. A lo que dice esta porción, que dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Grábatelo en tu corazón. Estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estás en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tu mano como un signo. Llévala en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Cuántos son padres? Ahora me toca también a mí levantar la mano. ¿Cuántos son padres? Qué responsabilidad tener un hijo, un regalo de parte de Dios. Somos responsables en la educación que tenemos para con ellos.
lo que les enseñamos, cómo los educamos. Pero muchas veces solamente pensamos en su educación universitaria, profesional y su vida espiritual. ¿Qué acabamos de leer? Dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales. Incúlcale y háblales. Esta es la versión internacional, dice, háblales. Yo soy responsable de hablarle a mi hijo de quién es Dios y de qué ha hecho en mi vida. Pero hay que hacer una aclaración. La Biblia no dice sermonee, torture, métale la cabeza bajo el agua y pégale con la Biblia en la cabeza. Y no dice 24 horas al día lo ahogarás, lo atosigarás. Dice, háblale. ¿Qué es más natural que hablar? Cuando yo me encuentro con alguien, hablo. No empiezo, y el Señor tu Dios. No. Dice, háblale, cuéntale. Y esto me hace pensar muchas veces, cuando estamos en casa o cuando éramos chicos, mi mamá siempre contaba cómo mi papá le hacía travesuras y cómo la conquistó. Y eso quedó grabado en cada uno de nosotros. Ella nos contaba, y mi papá se defendía, por supuesto, de cómo la conquistó o cómo fue su noviazgo o cómo se conocieron. Lo hicieron hablando. Y esas cosas no se olvidan. ¿Qué está diciendo para los que son papás, para los que somos papás? Habla a tu hijo y dile quién es Dios, qué ha hecho. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Franco, el Dios de Carlos, el Dios de Tony, el Dios de, mi Dios. ¿Quién es? ¿Qué hizo por mí? Todos los días un principio, una verdad, para que no se olviden. Yo creo que el problema que tenemos hoy sobre nietos de Dios es que verdaderamente estamos viviendo un tiempo de bendiciones, un tiempo donde nos va bien, un tiempo donde estamos enfocados solamente en el paquete cristiano, pero nos olvidamos de nuestros hijos. ¿Cuán responsables somos de ellos? Sus decisiones, cuando sean grandes, son sus decisiones, pero lo que yo haga, yo quiero hacer lo que dice esto, porque no quiero que la próxima generación se levante sin conocer a Dios. Y es mi responsabilidad. Habla de padres, habla de abuelos. ¿Cuántos son abuelos? ¿Cuántos son recientes y flamantes abuelos? ¡Qué responsabilidad! Tu nieto o tu próximo nieto también es tu responsabilidad. Háblales, incúlcale. Ata esta verdad en tu mano, en tu frente, escríbela en todos los lugares, donde vayas. Que solamente sirvas a Dios, que lo ames con todo tu corazón y que sea lo único y lo más importante en tu vida, Dios. Yo no quiero nietos en las iglesias, yo quiero hijos de Dios. Ahora, este mensaje se divide en dos partes. Una parte es papás, abuelos, tatarabuelos. Tu responsabilidad es hablar de quién es Dios y qué ha hecho en tu vida. Y Dios se encarga de lo demás. Habla, que sea natural, que fluya todos los días. No los canses, no los agarres a bibliazos en la cabeza ni hagas un sermón, porque la Biblia dice, háblales todos los días. Porque ¿qué va a pasar si yo lo sermoneo? Al segundo día, ay, ya viene con todas sus cosas. No, y no va a querer saber nada. También lo puedo aplicar con mis vecinos, con mis amigos, con mis familiares. Pero mi principal ministerio es mi casa, es mi hijo, y los que son abuelos son sus nietos, son sus tataranietos, son sus bisnietos, si Dios se lo permite. Yo soy responsable de que no se levante una generación que no conozca a Cristo. Yo soy responsable de que la iglesia no tenga nietos, sino que tenga hijos. Porque el día que la iglesia solamente tenga nietos, vamos a venir a la iglesia por el palacio y no por el rey. Y esto solamente va a ser un sepulcro donde solamente va a haber gente muerta. Porque nada nos va a motivar a estar en este lugar. Nada va a ser una razón, simplemente un club. Porque si somos nietos, no somos hijos. Y si no somos hijos, no conocemos a Dios. Dijimos dos partes, una para los que son papás y abuelos. Y otra parte es para cada uno de nosotros, los que somos hijos, los que somos nietos. Ellos nos hablan de lo que Dios ha hecho. Lo podemos leer también en la palabra de Dios. Pero la salvación no es por transferencia. Mi papá, mi mamá y mi abuela
o mi bisabuela no pueden transferirme la salvación ni tener una relación con Dios. Así como tampoco pueden ir a la escuela y estudiar por mí. A lo mejor alguien tiene un papá que es ingeniero, arquitecto, y no es que te va a transferir el título y vas a seguir ejerciendo lo que tu papá fue. Qué bueno que sería, ¿no? No, así también funciona la salvación. Es una decisión de cada uno. Los que son hijos de Dios tienen la responsabilidad de hablar a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos, de quién es Dios. La decisión de cada uno de nosotros, los que somos hijos, los que somos nietos, de los que estamos aquí presentes, de los que están afuera, es tomar una decisión un día, en un momento, en un lugar, de abrir las puertas del corazón a Dios. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Es decir, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. ¿Qué estoy buscando? ¿Nietos? No. Estoy buscando hijos. Dios está buscando hijos. Hijos. Que hagan lo que decía Deuteronomio, que lo amen a Él y solamente a Él por sobre todas las cosas y que nada pase sobre Él. No el Señor del dinero, no el Señor de la prosperidad, no el Señor del objetivo, no el Señor de eso. El Señor, Dios, que sea lo primero en mi vida, que ocupe el primer lugar, para que una generación no se pierda y para que mi alma tampoco se pierda. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, no dice para que todo aquel padre que toma la decisión para que sus hijos generacionalmente se salven. Dice cada uno, es una decisión de cada uno. Y esto no se trata de una oración, ¿eh? Muchas veces cometemos el error de decir, repito una oración y usted ya es salvo. No. La oración es el momento es el punto donde yo tomo una determinación. Pero todo lo que viene después es lo que refleja que yo soy un hijo de Dios. Mi vida tiene que ser confrontada con lo que dice la palabra de Dios. Mi vida tiene que verse reflejada en el espejo de la palabra de Dios. Si yo digo que soy hijo de Dios y cada vez que hablo la palabra de Dios no me veo reflejado, algo está mal. Si yo vengo a la iglesia y lo único que hago es decir, ¡qué padre! Discúlpeme, pero entonces váyase a otra iglesia. Porque cada vez que abrimos la palabra de Dios, nos talla, nos hinca, nos muestra que está mal en nuestra vida. Entonces yo no me puedo ir diciendo, ¡qué padre! Me voy de la iglesia. Me tengo que ir siendo confrontado, llevando una verdad. Dios me habla, Dios me dice, esto está mal, esto hay que cambiarlo, esto está bien. Si yo vengo a la iglesia y solamente son cosas positivas y cosas lindas y siempre me voy contento y feliz, algo no está bien. Tal vez sea un nieto y no un hijo. Dice ese versículo que les digo que es feísimo. Y se levantó toda una generación que no conoció a Dios, ni supo de las cosas que había hecho. Yo te pregunto hoy, ¿qué hizo Dios por tu vida? ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Qué hizo Dios por los tuyos? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Como ese spot que salía en los videos. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando a tus nietos? ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos si aún no los tenés? ¿Qué le vas a enseñar a tus nietos? ¿Tu hijo va a ver que sos un hijo o que ya sos un nieto y él se va a convertir automáticamente en un tataranieto o una generación que viene porque lo traen? Que no está apasionada, que está apagada, que viene por el palacio y no por el rey. Yo no quiero que se recuerde a nuestra generación, nuestros hijos, por ser una generación que se olvidó de Dios. Pero la palabra de Dios advierte y dice, cuando el Hijo de Dios vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es mi desafío hoy? Si soy hijo de Dios, es tomar conciencia de cuál es mi responsabilidad y cómo debo transmitirlo a las demás personas. Si verdaderamente la palabra de Dios me confronta y me dice, no, verdaderamente yo me identifico más como un nieto que como un hijo. En realidad, lo mío de ser nieto no existe, porque el término no existe. Es de, yo vengo porque me traen. Yo vengo porque está padre. Yo vengo porque puedo hacer amigos o contactos, porque hoy está de moda eso de que haga contactos. Y como todos tenemos algún trabajo o alguna profesión, reparto tarjetitas y tengo un grupo de gente ahí. No. Si yo el motivo por el cual vine hoy y me levanté y estoy aquí es por el rey, más que por el palacio.
entonces soy un hijo de Dios. Si eso no es lo que me motivó a estar hoy aquí, entonces es hora de replantearme. La palabra de Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre del otro lado, yo entro y lo convierto en un hijo. También dice la palabra de Dios, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si escuchen su voz, no endurezcan su corazón. Si Dios te está hablando, hoy es el momento de abrir el corazón y dejar que Dios entre y te convierta en un hijo. Vamos a cerrar este momento. Vamos a orar. No sin antes volver a leer este apasionante versículo, las últimas palabras de Moisés. Y arranca diciendo, escucha Israel. Nosotros vamos a cambiarle y vamos a poner, escucha, Ministerios Nueva Vida. Escucha Monterrey, escuche México, escuche América. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábatelo en tu corazón a estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando están en tu casa, cuando vayan por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa, en los portones de tu ciudad. Cuida de no olvidarte del Señor. Teme al Señor tu Dios. Sírvele solamente a Él y jura solo por su nombre. Qué hermosas palabras. Que Dios sea Dios, que el Señor sea el Señor y nada más que eso en tu vida. El primer lugar y lo más importante. Y comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque abrimos las puertas de tu templo y creemos firmemente que tu presencia está aquí. Que vinimos hoy aquí por ti y para ti. Padre, vinimos a tu palacio porque tú eres el Rey, porque tú nos has convocado. Dios, nosotros no queremos ser una generación que no te conozca y que se pierda, ni tampoco las próximas generaciones. Nosotros queremos ser quien tome la posta, como lo hizo Josué, que mientras él vivió, esa generación supo quién era Dios y qué habías hecho con cada uno de ellos. Padre, oramos por nuestros hijos. Oramos por los que tienen nietos, bisnietos. Oramos por los que son hijos, Padre Santo, hijos tuyos, para que avives el fuego en el corazón de cada uno de ellos. Para que nos recuerdes tu palabra, de recordar quién eres, qué has hecho y que debes ser el Señor y Dios de nuestra vida. No lo que podamos lograr, no lo que podamos hacer, sino que volvamos a mirar a la cruz, a lo que hiciste por nosotros y podamos decirle a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a las demás personas, hablarles con amor y decirles, me salvó, me rescató, me hizo diferente. Yo era tal o cual persona, Dios, pero un día tomó una decisión y empezó un proceso que nunca va a terminar, solamente en la gloria de Dios. Soy un ser imperfecto, que eso podamos decirle. Padre bendito, yo oro por todas aquellas personas que hoy han sido tocadas por tu palabra, que se sienten nietos de Dios,